Al entrar en la historia contemporánea, Vietnam era uno de los 3 estados asociados que constituían la Indochina francesa. Al capitular los franceses en la Segunda Guerra, Japón ocupó este territorio y cuando el conflicto mundial llegó a su fin, Indochina fue dividida. Desde este momento, una serie de problemas internos, donde estaban en juego distintos intereses, comenzaron a sentirse. En 1948, Vietnam pasó a ser un estado asociado de la Unión Francesa, pero con la ayuda de China, Ho Chi Minh, el fundador del Partido Comunista Indochino, se rebeló contra los franceses y logró imponerse. El cese de fuego llegó al fin en el año 1954 junto con el Acuerdo de Ginebra, por el cual Vietnam fue dividido en 2 partes. Al norte del paralelo 17, el Estado comunista del Vietnam del Norte. Al sur, el Estado independiente de Vietnam del Sur. Desde ese instante, ambas tierras tendrían un futuro muy distinto. Y al igual que la leyenda que cuenta que los antiguos griegos derrotaron a Troya, infiltrando en la ciudad soldados escondidos en un enorme caballo de madera, Vietnam del Norte, muchos siglos más tarde, idearía una táctica equivalente, pero más moderna y sutil, para usarla contra su vecino Vietnam del Sur. La versión de Hanoi del caballo de Troya es el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, un disfraz de la naturaleza y el propósito de las actividades agresivas del régimen comunista. Los soldados ocultos de Hanoi son los guerrilleros del Viet Cong, entrenados, armados y dirigidos por Hanoi, la capital de Vietnam del Norte, como punta de lanza de un masivo movimiento para libertar, como ellos dicen, a los ya libres sudvietnamitas. Mientras Vietnam del Norte pensaba en la expansión y planificaba su guerra de guerrillas, casi inmediatamente después de la Conferencia de Ginebra del año 1954, Vietnam del Sur comenzó a trabajar intensamente en favor de su progreso. Se pensó que el momento de prosperar había llegado, y así fue que se emprendieron impresionantes programas de desarrollo económico y social. La agricultura fue siendo encarada de una forma más moderna, y las arcaicas técnicas logradas por los antepasados de los campesinos fueron abandonándose para dar paso a nuevos sistemas de cultivo. La pesca no tenía que realizarse tan solo para obtener alimentos para la familia del pescador. El industrializar los productos del mar reportaría beneficios de proporciones y el lograrlo era otro objetivo. El país se había puesto a trabajar. Los años que siguieron a 1955 representaron años de creciente progreso y constante prosperidad. A pesar del complejo industrial enormemente mayor de Vietnam del Norte, el Producto Nacional Bruto per cápita de Vietnam del Sur lo superaba con amplitud y la esperanza de los sudvietnamitas de tener un futuro pacífico iba tomando una mayor magnitud. Mientras tanto, la emigración de seres del norte al sur, que se había iniciado cuando la partición del territorio, no se detenía. Desafiando la tradición que los vinculaba a sus moradas ancestrales, casi 1 millón de personas abandonaron sus hogares y se dirigieron hacia las zonas meridionales, dando lugar a una de las más grandes emigraciones que registra la historia moderna. Escapaban de la presión comunista, de las consecuencias de poder absoluto del régimen de Ho Chi Minh. A pesar que Vietnam del Norte incluía una zona que contenía la mayor parte de las industrias del país, el territorio no producía suficiente arroz y víveres, y los dirigentes comunistas comenzaron a ejercer una dura presión sobre el campesinado, ya desmoralizado por los procesos de depuración y la arbitraria formación de cooperativas. Los resultados inmediatos fueron estos: hombres y mujeres que, sin importarles lo que quedaba atrás, se esforzaban por alcanzar un futuro que, aunque incierto, podría ser modelado con libertad y sin opresión. El éxito de los programas de Vietnam del Sur, sus evidentes adelantos, la corriente de refugiados provenientes del norte, estos hechos y otros colaterales se transformaron en intolerables para los gobernantes de Hanoi, cuyos cálculos originales de conquistar todo Vietnam sin usar la fuerza se habían derrumbado. El régimen comunista de Vietnam del Norte veía con honda preocupación cómo estaba siendo derrotado por el sur en la competencia pacífica. Y entonces, sin titubeos de ninguna clase, decidió usar la violencia, la agresión y la fuerza para lograr lo que de otra forma
no le fue posible hacerlo. El Vietcong ataca de noche. El terror es sembrado en centenares de aldeas. La selva observa con ojos de fuego las sorpresivas acciones de los efectivos del Vietcong que dejan como saldo destrucción y muerte. Para 1958 el empleo del terror aumentó considerablemente. Entre otros fines, estas acciones tenían como objetivo poner en aprietos al gobierno de Saigón y levantar dudas acerca de su aptitud para mantener el orden interno y garantizar la seguridad personal de su pueblo. En 1959, el ritmo del terrorismo y los ataques armados del Vietcong, sus procedencias. Las marcas de las armas de todo tipo confirmaban que venían de Vietnam del Norte, China comunista, Checoslovaquia, Alemania Oriental, la Unión Soviética y en menor escala de otros países de detrás de la cortina de hierro. La agresión a Vietnam del Sur era respaldada con vigor y la situación del gobierno y el pueblo sudvietnamita a fines del año 1961 era de extrema gravedad. Las operaciones militares del Vietcong, dirigidas por el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército de Vietnam del Norte, con el Partido Comunista actuando de supervisor, estaban haciendo tambalear al país que se defendía con desesperación. Hanoi trataba de ocultar su directo apoyo a la agresión de Vietcong, pero cualquiera que hubieran sido las estratagemas empleadas, nunca les hubieran dado resultado. Hoy ya no existen dudas del intento deliberado de Hanoi de eludir los acuerdos de la Conferencia de Ginebra, hecho este que confirmó la Comisión Internacional de Control, nombrada para supervisar el cumplimiento de dichos acuerdos. Era imprescindible entonces que Vietnam del Sur actuara con celeridad para evitar que el régimen de Hanoi continuara con sus planes de conquista. El gobierno de Saigón se dirigió a su similar de los Estados Unidos y pidió que la ayuda militar le fuese aumentada. La petición se satisfizo y Vietnam del Sur comenzó a defenderse con mayor éxito y a repeler con energía la agresión que viene del norte. Con mejores armas, con adiestramiento especial, con nuevos equipos, el soldado sudvietnamita comenzó a patrullar la selva con mayor confianza. En su mente bullía la idea de que el mundo libre comenzaba a comprender su causa. El norteamericano porque sabe que la agresión debe ser detenida donde se produzca y de ello tiene buenos ejemplos. Los técnicos japoneses, que conocen que una guerra de agresión en la era actual pone en peligro al mundo entero. Los coreanos, impartiendo conocimientos de lucha. Ellos experimentaron en carne propia la agresión del comunismo conquistador. Hombres de Australia y Nueva Zelanda, cuyas patrias cercanas a esta tierra no les permite la indiferencia. Alemanes occidentales, cuyo propio problema les ha hecho pensar lo que sucedería si el mundo libre no defiende sus fronteras. Médicos filipinos que presentes en esta tierra ayudan a aliviar el dolor de los que sufren. Ahora estas fuerzas aliadas se enfrentan al agresor y echan por tierra sus ideas de victoria y expansionismo. Con su acción, el programa de aldeas estratégicas destinadas a mejorar la forma de vivir del campesino y darle protección contra los ataques del Vietcong tomó un mayor volumen y fue llevado adelante con toda energía. Pero el Vietcong no se quedó quieto. Para hacer frente a los cambios que la situación experimentó, hicieron más estricta su organización y adoptaron nuevas tácticas, haciendo siempre hincapié en el terrorismo, en el sabotaje y en los ataques armados. También introdujeron desde el norte técnicos en ramos tales como blindajes y artillería antiaérea, y grandes partidas de armas pesadas fueron enviadas con destino a las fuerzas de línea de los guerrilleros. La lucha se hizo más intensa y la guerra de la selva cobró nuevas víctimas.
La guerra destruye en minutos lo que se tardó mucho tiempo en construir. Sus consecuencias son inmediatas y mediatas. Las primeras traen consigo hondo sufrimiento y dolor. Las otras, duros esfuerzos de recuperación enmarcados por amargos recuerdos. Pero Vietnam tiene que luchar. Tiene que defenderse y evitar que la conquista le robe su libertad. La batalla debe ser ganada. Pero no solo con armas se puede vencer. Vietnam tiene otros males que son necesarios remediar. Existen en esta tierra enemigos mucho más antiguos que el Vietcong. Las enfermedades, por ejemplo. Las fuerzas aliadas se han preocupado por combatirlas y este otro frente de batalla fue llevado a cada centro poblado, a cada aldea. Epidemias como la malaria, que desde mucho tiempo atrás se han encarnizado con estos pueblos del sudeste de Asia, también son combatidas con elementos y con técnicas modernas. El analfabetismo, otra desgracia de los pueblos en etapa de desarrollo. Nuevas escuelas han sido construidas y en ellas reciben instrucción miles de niños. No solo con armas se puede vencer. Y este pensamiento ha sido aplicado por los aliados que de una y otra forma han extendido su mano hacia un pueblo que vive su hora de desgracia y que sufre las consecuencias de sus nuevos y viejos problemas. Hoy, esta guerra de Vietnam, cuyos ecos preocupan y angustian, ha llegado a nuevos niveles de intensidad. El esfuerzo del gobierno comunista de Vietnam del Norte por conquistar el sur ha aumentado, no ha disminuido. Militares, técnicos, organizadores políticos, propagandistas y agentes secretos han venido infiltrándose en el sur en número cada vez mayor. Los envíos de armas, particularmente de grueso calibre, continúan creciendo y los enlaces de comunicaciones con Hanoi son más extensos. Y así, lo que fue tan solo una acción de guerrilleros se ha convertido en un serio conflicto. No importa cuál sea el resultado eventual de esta guerra que crece rápidamente. Cada día parece más inevitable un solo resultado: la cercana destrucción del Vietnam del Norte y del Sur. Ninguno de los dos países puede desearlo. Las fuerzas aliadas que luchan contra el comunismo tampoco lo quieren. Y entonces, ¿por qué no llega la paz? ¿Por qué no se detiene esta guerra llevando los problemas que le dan origen a la mesa de conferencias? En 1965 se emplearon todos los medios para entrar en contacto con Vietnam del Norte y se fracasó. En 1965 se hicieron más de 300 contactos a cargo no solo de Estados Unidos, sino de muchos países, con poca respuesta de Hanoi. Más tarde, el régimen comunista de Vietnam del Norte hizo saber que no podría existir ninguna conversación sobre negociaciones mientras los bombardeos a ese territorio continuaran. Cuando el Papa Paulo VI hizo un llamado a la paz en la Navidad de 1965, los bombardeos cesaron. Vino una tregua, luego otra. Las esperanzas parecieron aumentar. Conjuntamente, desde Washington, partieron escuadrones de emisarios presidenciales para las principales capitales del mundo, portando el mensaje de paz del gobierno y su deseo que Hanoi se enterara por varios conductos de esos esfuerzos. Muchas naciones fueron el escenario de actividades diplomáticas a cargo de las figuras más importantes de la política estadounidense. Esas actividades solo querían lograr una meta, la paz, y seguían una línea que el presidente Johnson había establecido al afirmar: Nosotros estamos listos, como siempre lo hemos estado, a trasladarnos del campo de batalla a la mesa de conferencias. Como lo hemos hecho público tantas veces, una y otra vez, nuestro país está pronto para comenzar discusiones incondicionales con cualquier gobierno, en cualquier lugar y en cualquier momento. En pos de la solución pacífica, el vicepresidente de los Estados Unidos, Hubert Humphrey, que previamente había programado realizar una gira por el Lejano Oriente, se detuvo en Tokio para instar al primer ministro japonés, Eisaku Sato, a ayudar a poner fin a la guerra. Luego y desde aquí, el señor Humphrey volaría con destino a las Filipinas, Taiwán, Corea, llevando a todas estas tierras el deseo de poner punto final al conflicto de Vietnam. El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Arthur Goldberg, interrumpió un viaje que realizaba para desarrollar en otras partes del mundo misiones similares. Aquí en París, conferenció con el presidente de Gaulle,
luego de haber hecho lo mismo con el Papa Paulo VI en Roma y con el secretario de las Naciones Unidas, Sultán, en Nueva York. El secretario ayudante de Estado, Menem Williams, viajó al África para hacer conocer el deseo de paz de su gobierno a los líderes de ese continente. En Dar el Salaam conversó con Nyerere, presidente de Tanzania. El embajador Averell Harriman, uno de los diplomáticos norteamericanos más distinguidos, visitó Varsovia, entre otras ciudades. Su viaje hasta aquí revestía importancia especial por ser Polonia, junto al Canadá y a la India, los integrantes de la Comisión de Control Internacional para Vietnam. De Polonia pasó a Belgrado, donde se entrevistó con el presidente Tito, y más tarde voló con destino a Nueva Delhi, la capital de la India. Allí tendría oportunidad de conversar con el premier hindú, Lal Bahadur Shastri, y explicarle detenidamente los objetivos que persigue su país. Esta entrevista se realizó pocos días antes del fallecimiento de Shastri. Estados Unidos ha venido así agotando recursos para llegar a las negociaciones. Mientras tanto, la permanencia de las fuerzas aliadas en esa nación es fundamental, y la razón más importante fue la que de esta manera enunciara el presidente Johnson en el Congreso de su país. Permaneceremos porque en el Asia y alrededor del mundo existen países cuya independencia reposa en gran medida en la confianza y en la protección de los Estados Unidos. El ceder ante la fuerza en Vietnam debilitaría esa confianza, socavaría la independencia de muchos países y acrecentaría el apetito agresor. Tendríamos que pelear en un país y pelear en otro, o abandonar buena parte del Asia a la dominación comunista. Y no hemos de abandonar el Asia a la conquista. Y el hallazgo de la paz en este caso, sin abandonar el Asia a la conquista, parece ser tarea dura, difícil y llena de obstáculos. Sin embargo, no se puede dejar de pensar que tiene que llegar el momento en que las ansias de dominio y de expansión deben desaparecer ante sentimientos mucho más profundos y más nobles, y ante ideas que encierran verdades incuestionables. Sentimientos e ideas como las que llevaron al Papa Paulo VI a pronunciar con vehemencia en las Naciones Unidas frases como estas. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais, plus jamais. N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née l'Organisation des Nations Unies, contre la guerre et pour la paix? Écoutez les paroles lucides d'un grand disparu, John Kennedy, qui proclamait, il y a 4 ans, l'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Il n'est pas besoin de longs discours pour proclamer la finalité suprême de cette institution. Il suffit de rappeler que le sang de millions d'hommes, que de souffrances inouïes et innombrables, que d'inutiles massacres et d'épouvantables ruines sanctionne le pacte qui vous unit en un serment qui doit changer l'histoire future du monde. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. No más guerra. Nunca jamás la guerra. Pero la guerra continúa. Está allí, en el sudeste asiático, cobrando a diario nuevas víctimas y destrozando la vida de los pueblos. Está allí, junto a las ambiciones desmedidas, junto a los mezquinos deseos de nuevas conquistas, por siempre unida a la idea de la opresión del hombre por el hombre mismo. Mientras tanto, la eterna esperanza de paz de los seres de buena voluntad vive y se agita en sus corazones. Vive y seguirá viviendo hasta que Hanoi conteste.